Bueno, acá estamos. Esto lo saco y pongo esto acá. Listo. Bueno, clase número 3. Esta clase, les adelanto, es más relajada porque con la teórica del otro día nos avanzamos bastante a lo que son las prácticas. Entonces, para dejarle un poco del tiempo a que ustedes se pongan al día haciendo ejercicios y todo, yo no voy a avanzar más con temas pesados de teoría. Esta clase vamos a dedicarle a algo un poco más de charlar. Así que, de paso les cuento. Si quieren tener la cámara prendida, tengan prendida, pero no hace falta. Yo no les pido que tengan la cámara prendida. De hecho, por ahí es mejor que no por un tema de ancho de banda para los demás. Y si quieren preguntarme cualquier cosa, abren el micrófono y hablan o escriben en el chat. Prefiero que hablen, así no me siento tan solo. Bueno, entonces, esta clase va a ser hablar un poquito de cosas que hacen a la vida del ingeniero o la ingeniera de informática en un proyecto de software de verdad, vamos a llamarlo entre comillas. El primer tema es construcción de programas. ¿Qué pasa? Un proyecto de software, eh, creo que ya lo mencioné, cualquier proyecto de software que más o menos haga algo útil, tiene por lo menos miles de líneas, miles, decenas de miles, y tranquilamente puede tener millones de líneas de código. Bien, escribir millones de líneas de código no es que una persona se sienta, escribe de arriba para abajo, listo, ya terminé. Sino que es muy, pero muy, pero muy difícil. Y sobre todo cuando tenés equipos, hay más de una persona involucrada. ¿Cómo haces para organizar todas esas personas, que no se pisen, que uno escribe una parte, que otro escribe otra parte? ¿Cómo haces para enganchar las dos partes que se escribieron, etcétera, etcétera? Entonces, hay libros escritos sobre cómo llevar a cabo un proyecto desde principio hasta fin de software. Nosotros, bueno, y también van a tener materias más adelante en la carrera, por ahí si eligen alguna orientación, más materias de este tipo o menos. Pero yo acá les voy a dar una recetita, vamos a llamarlo de esta manera, que sirve para hacer proyectos de software y en particular les puede servir, por ejemplo, para hacer los TPs. Bien, porque dentro de poco nosotros les vamos a dar una consigna, dentro de poco digo, no sé, dentro de una semana, les vamos a dar una consigna que va a ser bastante grande y va a ser bastante más grande que los ejercicios de la guía. Y ustedes se van a sentar y no van a saber por dónde empezar. Bueno, entonces con esta recetita les puede ayudar. Análisis, especificación, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Más o menos cualquier proyecto medianamente grande tiene todas estas etapas. Si el proyecto es más chiquito, como por ejemplo un TP de esta materia, no van a pasar por todas estas etapas. Probablemente, no sé. Vamos a ver. Entonces vamos a ver una por una de qué se trata. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Pero voy a tomar mi café antes que se enfríe. Vamos a esto de tener café en mi casa, perdón, pero todo muy bien con verles las caras a ustedes, pero tener café rico en mi casa supera ampliamente la presencialidad. Está bien, te entendemos, Diego, te entendemos. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo hipotético. Supónganse que tenemos una empresa que hace software y viene una persona y me dice, che, necesito contratar tus servicios. Bueno, ¿para qué? Bueno, el problema que quiero resolver es que necesito convertir millas y pies y pulgadas a metros. Ok, bueno, es bastante amplio. Bueno, por un lado es bastante definido, pero también es bastante amplio, porque acá entra la etapa del análisis. La etapa de análisis es sentarse con el cliente y hacerle preguntas para tratar de delimitar qué es lo que necesita, para tratar de especificarlo al mayor detalle posible. Entonces, convertir millas, pies y pulgadas a metros es algo muy amplio, entonces yo empezaría a hacer preguntas tipo, no sé,
Primero, ¿por qué necesitas convertir millas? Bueno, porque yo tengo, no sé, una empresa que fabrica carreteras y el material que yo compro viene en metros, pero en realidad mis contratistas me piden que yo haga las mediciones en millas. No sé, entonces para calcular la cantidad de material que tengo que comprar necesito convertir de millas a metros. Bueno, está bien. Y vos necesitas un software que haga eso. Sí, bueno, y necesitas que tu software, por ejemplo, que funcione en una PC o necesitas que funcione en un celular. Bueno, ese tipo de preguntas irían en la etapa de análisis. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? También, bueno, acá es bastante obvio, pero bueno, ¿cómo se convierte a millas? Imagínense que es un problema más complicado, ¿no? Pero yo no sé convertir millas a metros. Bueno, voy a Wikipedia, me fijo cómo es la tabla de conversión, ahí averiguo que una milla son tanto, un pie son tantos centímetros y así, bueno. Todo eso es la etapa de análisis del problema. Una vez que más o menos ya tengo una idea de lo que voy a hacer, lo que suele pasar en un proyecto de verdad es que se hace una especificación. La especificación suele terminar en un documento en el cual dice, bueno, vamos a construir un software que haga esto, esto y esto, lo vamos a hacer para Android, va a tener estas tales características, vamos a hacer un ejemplo que podemos hacer nosotros. Lo vamos a escribir en Python, va a funcionar en la consola, la forma de usarlo va a ser esta, esta y esta, vamos a tardar tantas horas y vamos a cobrar tanta plata. Bueno, por ahí la parte de la plata no es parte de la especificación, es parte del contrato, pero no importa. Em, Entonces, bueno, y también habría, digo, por ejemplo, podríamos especificar un poco más cualquier cosa que tenga que ver con el problema. Ponerle, no sé, vamos a resolver la conversión usando esta fórmula, por ejemplo. M igual, digo, la cantidad de metros igual 1609.344 con esta cantidad de dígitos de precisión y tal. Y, bien, cuanto más especificado, mejor. Cuanto más detalle, mejor. Ahí es donde formalmente podría arrancar el proyecto. Bueno, y también podría estar especificado cómo es la interfaz del programa. La interfaz me refiero a la interfaz con el usuario. ¿Cómo haría el usuario para utilizar este programa que todavía no existe? Entonces ahí yo me imagino, por ejemplo, si lo vamos a usar en la consola, yo me imaginaría que una persona podría escribir Python 3 a metros.py y de repente el programa le pregunta, decime la cantidad de millas, y yo le digo 1, enter. Decime la cantidad de pies, 15, enter. Decime la cantidad de pulgadas, 20, enter. Y ahí me dice, son 1600 metros. Y ahí terminó. Es un programa bastante pavo, eh, digo como ejemplo, pero bueno, nada, es algo que creo que sabríamos cómo hacer nosotros a esta altura. Eh, Suponete que, bueno, le presentamos la especificación al cliente, el cliente lee el documento, dice, está bien, me gusta todo, arrancamos con el proyecto. Ok, bueno, ¿me mando a escribir código? No. Error muy común, mandarse a escribir código sin pensar. Antes de escribir código hay que pensar. A ver, de nuevo, este ejemplo es muy pavo. Este ejemplo es muy pavo y por ahí yo lo podría resolver escribiendo código de una. Sobre todo dado que Python, el lenguaje Python es muy parecido a pseudocódigo. Eh, Pero en un problema medianamente complejo, hay que sentarse a pensar, ¿qué algoritmo voy a usar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué algoritmo voy a usar? ¿Qué estructuras de datos voy a usar? Todavía no hablamos de qué son las estructuras de datos, pero ese tipo de preguntas hay que resolver. Es diseñar la solución a grandes rasgos, una solución que yo pueda dibujar en cajitas y contarle a otra persona y que otra persona me diga, no, por ahí esta cajita la tenés que conectar con esta otra, antes de escribir ninguna línea de código. ¿Por qué? Porque ese tipo de errores de diseño son más fáciles de resolver en la etapa de diseño antes de escribir código que después. Digo, si vos te mandás a escribir código y te das cuenta después que tenías un error de diseño, o sea, qué sé yo, una cajita la tenías que conectar con otra cosa, una vez que el código ya está escrito es mucho más difícil de arreglar eso. Entonces, por eso es que es muy importante diseñar antes de implementar. En este caso, por ejemplo, podríamos diseñar el algoritmo que va a ejecutar este programa.
de nuevo, es un algoritmo súper pavo. Me imagino que tengo una función para pedirle algo al usuario, ¿no? Entonces, le pido la cantidad de millas y me lo guardo en una variable L. Le pido la cantidad de pies, me lo guardo. Les pido la cantidad de pulgadas, me lo guardo. Hago esta cuenta según la fórmula que dijimos que íbamos a usar en la especificación. Me lo guardo. Bueno, me lo guardo en medio del cohete porque la muestro y ya está, terminé. Se lo muestro al usuario y listo. Este es el algoritmo. Fíjense que esto, como bien dijo José, es pseudocódigo. Acá no escribí ni una línea de código todavía. Una vez que terminó, estamos todos de acuerdo con que este es el diseño que vamos a seguir. Recién ahí nos ponemos a escribir código. Esta es la etapa más divertida. Por eso todo el mundo se manda a escribir código, porque es lo más divertido. Pero bueno, este es el cartel que yo no sé si les contaba. Si ustedes no entran con la cuenta de FIBA, me sale ese cartel y por cada uno yo tengo que darle a admitir. Así que por favor, entren con la cuenta de FIBA. Bueno, entonces, implementación. Nada, escribo en el lenguaje que dije que iba a escribir. En Python es bastante pavo. De hecho, lo bueno que tiene el lenguaje Python es que es muy parecido al pseudocódigo. Convertir de pseudocódigo a Python suele ser muy fácil. Y bueno, nada, acá está. La conversión del programa a pseudocódigo. Fíjense que yo puedo acá. Lo voy a copiar. Voy a abrir una consola. 7540 a metros.py. Copio, pego. Ahí está, muy lindo. Y ahora... ya está, listo. Escribí el código. Terminó, le entrego el programa al cliente, me paga plata y terminó. Ya está. ¿Qué opinan? ¿Estamos todos contentos? Bueno, está el Y no, spoiler. Espectacular. ya veo que le entregaste todo mal hecho y sonaste. Claro, está el spoiler acá. Y te dice, che, devolveme la plata. Yo escribí el código, pero nunca lo probé. Nunca probé que mi solución funcione. Entonces, antes de decir que terminamos con todo, hay que probarlo. Todo el código que nosotros escribimos, hay que probarlo, siempre. Y esto vale también para el código que escriben ustedes para los TPs. Prueben el código, siempre. Porque, ¿qué pasa? Va a pasar esto, o sea, imagínense que cuando ustedes entregan un TP, nosotros somos los clientes de ustedes. Y ustedes nos van a entregar el TP, lo primero que vamos a hacer es probarlo nosotros y si anda mal, va a rebotar. Y esa prueba que hicimos nosotros para ver que andaba mal, tranquilamente la podrían haber hecho ustedes. Ejemplo, voy a ejecutar Python a metros.py. Me pregunta la cantidad de millas. ¿Qué le pongo? ¿Qué pondrían ustedes acá? Un número. ¿Qué número? 3 millas. 3. 3, ok. Bueno, es perfectamente válido. 3, ¿qué pongo acá? Dígame un 0. número. 0, ¿qué pongo acá? 5. 5. Muy bien. Bueno, ahí... Pero ese es el caso lindo. ¿Qué cosa? Ese sería el caso lindo, porque el usuario te podría poner cualquier cosa y ya te salta un error por todos lados y te explota el código. Exactamente, exactamente. No lo puse acá. Esto que está acá es un caso feliz. Un caso feliz. Un caso feliz es el caso donde todo anda bien y todos somos felices y hay mariposas volando alrededor. Pero cuando ustedes me entregan un TP, yo lo primero que voy a hacer, ¿saben qué haría yo acá? Apretar Enter. Porque es algo normal, tipo, vino el gato, se sentó arriba del teclado y apretó Enter. Uy, el programa se colgó. Bueno, reentrega. No, ¿sabes qué? No te pago. No te pago porque tu programa no anda. Bueno, es discutible si esto está bien que explote o no. ¿Ok? Pero hay otros casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo un número negativo? 0 y menos 78. Me dio un número negativo. ¿Está bien o está mal? No sé, bueno, ahí es discutible, hay que ver. Pero todos estos casos que yo les estoy mostrando son casos borde.
está el caso feliz y hay un montón de casos borde. ¿Bien? Entonces, lo que suele pasar cuando ustedes implementan un trabajo práctico o lo que sea, es que uno se queda siempre con el caso feliz. A ver, lo voy a probar. Le pongo 3, le pongo 4, le pongo 6. Uy, anda re bien, listo, ya está, toma. No, tenés que probar todos los casos borde que se te ocurran. Porque lo más probable es que los errores estén en el caso borde. ¿Alguien quiere, alguien levanta Sí, la mano? yo una consulta. ¿Y cómo se solucionaría el problema del enter, por ejemplo? Es buena pregunta. La respuesta es... la respuesta es que con las herramientas que tenemos hasta ahora no podemos. Ah, está bien, Eh, gracias. tenemos que esperar 2 clases más para poder resolverlo. Una pregunta, ¿eso También, se podría resolver con un white o con un for? Del ¿qué enter, cosa se puede hacer con un for? el tema del enter. Con un for no lo veo. No veo cómo lo harías con un for. No se me ocurre a mí. Por Yo ahí creo sí. que, yo creo que entiendo a lo que se refiere, que decir, si algo revienta, seguir pidiendo. Y para eso usar un ciclo. Ok. Pero igualmente necesitas... Pero no resuelve ese problema de que explote, ese es el Claro. problema. Sí, no. No, paciencia, no se preocupen. Este problema vamos a aprender a resolverlo dentro de 2 clases. Ok. No se preocupen. De paso aprovecho y hago un pequeño disclaimer, así nos evitamos potenciales reentregas del ejercicio 1. Igual lo voy a mencionar en la práctica. Primero, hola. Que así como Diego dijo que ustedes tendrían que probar sus trabajos antes de entregarlos, en la vida real también, ¿no? O sea, si ustedes entregan algo al cliente, mejor que se encuentren ustedes con el bug antes que el cliente para que no se pudra todo. En el ejercicio 1 nosotros le pedimos en la parte 5 que hagan pruebas. ¿Sí? Que hagan pruebas implica que no que ustedes lo prueben en su compu, sino que hagan pruebas en el código como aparecen en los ejercicios anteriores, digamos en las partes anteriores, algo similar usando asserts y demás, que ya vamos a ver ahora, si no quiero adelantar de la clase teórica, si Diego lo va a mencionar, pero tengan en cuenta que el ejercicio 1 tiene que tener un par de pruebas cuando se le indica que tienen que probar las cosas. En los TPs no hace falta que hagan esas pruebas, pero sí es importante que lo prueben antes de entregar. Gracias, Juli. Bueno, entonces, la etapa de prueba se trata de eso, de probarlo y tratar de romper el programa. Y cuando descubriste un caso borde que rompe el programa, digo, caso borde o caso no borde, que rompe el programa, vas y lo arreglás hasta que te das cuenta que tu programa está bien hecho y por lo menos no encontraste forma de romperlo. Bien. Esa es Una la etapa. pregunta. Sí, O sea, en un caso, por ejemplo, borde como ese de los números negativos, ahí sí. tendrías que hablar directamente con el cliente para ver Claro. qué hacer en esos casos. Sí, muchas veces se trata de, a veces es cuestión de negociar. Che, esto, ¿te parece grave que el programa se comporte de esta manera? No, está bien, déjalo. Bueno, listo, lo dejo así. Bueno. Dependerá del caso. Claro. Bueno, ahora sí, una vez que lo terminamos de probar y anda todo bien, ahora sí, le entregamos al cliente la solución, anda todo bien, todos muy contentos, pero puede pasar que algunos de estos errores que nosotros fuimos eliminando en la etapa de pruebas se nos escapó. Es más, es muy común. Es muy común. Ese error que le llegó al cliente tiene un nombre que lo dijo Juani hace un ratito. ¿Cómo se llama? Es un error de programación que le llegó al cliente. Un bug. Un bug. Un bug. ¿Escucharon hablar de la palabra bug? Estoy seguro que sí, ¿no? Dice, Es el caso típico de cualquier juego. claro, los juegos están llenos de bugs. Dice el cuentito que la palabra bug, que significa bicho en inglés, viene de la... Bueno, esta señora que está acá, ¿saben quién es? ¿Quién es? Grace. Ya tienen que saber que esta señora que está acá es Grace. Y Grace Hopper trabajaba... Nada, estoy hablando de los años 50, 60, no sé cuándo fue esto.
que por ahí antes, tipo 40, que las computadoras eran mecánicas, no eran, digo, eran más mecánicas que electrónicas, y en lugar de transistores tenían relés, que son unas cosas mecánicas que tienen cosas que se mueven y qué sé yo. Y resulta que nada, le tiraban una cuenta y la cuenta daba mal. Le tiraban la cuenta de nuevo y la cuenta daba mal. Y no tenía ni idea por qué funcionaba mal el programa. Bueno, hasta que estuvieron investigando, abrieron la computadora, se dieron cuenta que había un bicho adentro de un relé. Y ahí apareció la palabra bug. Hay un bug. Bueno, no sé qué tan cierto es esta historia, pero bueno, es muy linda. Entonces, la etapa de mantenimiento se trata de... Es normal que se te escape algún bug. Te diría, casi imposible garantizar que tu software no tiene bugs. Es imposible, porque siempre algún caso de borde se te va a escapar. No puedes probar todos los casos, porque son infinitos los casos. Digo, literalmente infinitos. Entonces, bueno, no sé si literalmente. Entonces, se suele acordar una etapa de mantenimiento, depende de nuevo del proyecto, pero a veces se acuerda una etapa de mantenimiento en la cual, bueno, si el cliente detecta que hay un bug, te dice, che, encontré un bug, bueno, lo arreglo, y te cobro o no te cobro, como sea que arreglen entre las partes. Bueno, todo muy lindo lo que dije, y en la realidad suele pasar como dice este dibujito. Esto de acá arriba es lo que explicó el cliente que quería. Esto de acá es lo que entendió el líder de proyecto. Esto fue lo que diseñaron los ingenieros. Esto fue lo que escribieron los programadores. Esto fue lo que describió el ejecutivo de ventas. Acá abajo es la documentación del proyecto, lo que instalaron en operaciones. Esta es la factura que le hicieron al cliente. Este es el soporte técnico. Y en realidad lo que el cliente quería era esto. O sea, al final termina pasando, alguna de estas termina pasando en todos los proyectos. No hay ningún proyecto que zafe de alguna de estas cosas. Es un tema muy complicado, sobre todo cuanto más grandes sean los proyectos. Por eso los juegos terminan llenos de bugs, porque siempre alguna de estas cosas termina pasando. Es muy difícil hacer software. Bueno, para eso estamos acá, ¿no? Pero bueno, por lo menos esta recetita, ténganla en cuenta, les va a servir a la hora de hacer los TPs. Nosotros en general en los TPs ya les damos la especificación hecha. O sea, la etapa de análisis la hacemos nosotros. Nosotros escribimos la especificación y les damos a ustedes la especificación hechas y ustedes arrancan a partir de la etapa de diseño. Y después tienen que hacer el diseño, la implementación, las pruebas también las tienen que hacer ustedes. Y después el mantenimiento es esa etapa de reentrega donde le decimos, che, anda mal, reentregame el TP. Bueno. Después, ya terminé con la primera parte. La segunda parte es, hablemos de, a ver, vos podés escribir software y ese software puede ser bueno o puede ser malo. Eso es la calidad del software. ¿Bien? Hay software que es bueno y software que es malo. ¿Cómo medimos? Digo, ¿qué usamos para medir si un software es bueno o un software es malo? Bueno, la verdad es que no hay una métrica única que yo pueda decir, esto es mejor que este. También en algunos casos, o en muchos casos, es subjetivo. Pero por lo menos hay algunas métricas que nosotros podemos utilizar para decidir, sobre todo para tomar decisiones. Si vos te enfrentás ante dos opciones, che, ¿lo hago de esta manera o lo hago de esta otra manera? Bueno, vos podés medir en esas dos opciones cómo te va a afectar en algunas métricas. Y esas métricas van a determinar si el software termina siendo mejor o peor en algunos casos. Las métricas, estas no son las únicas, pero por ahí las más importantes o las más comunes de las que vamos a hablar son
confiabilidad, testabilidad, performance, usabilidad, mantenibilidad, escalabilidad, portabilidad, seguridad. Voy a mencionar qué significa cada una de ellas. Repito, no son las únicas. Confiabilidad, ¿qué creen que significa? Que también hace algo, lo que uno quiere. Claro, básicamente si resuelve el problema que tenía que resolver o no, ¿no? Y si no resuelve el problema, puede pasar que resuelva mal el problema o directamente que se cuelgue, como pasaba, no sé si sigue pasando con las pantallas azules de Windows. Claro, que puedes confiar, que va a funcionar, eso, exactamente. Acá también está, claro, acá está el tema de los bugs, ¿bien? Los videojuegos estos que dicen que están llenos de bugs no son confiables. Digo, aprieto el acelerador y salgo volando con el auto. No, eso no, eso no es software confiable. Bien. Ejemplo, a ver, en algunos casos la confiabilidad será más importante que otras. El ejemplo que a mí me gusta dar acá es, si vos mandás un satélite a Marte, como ocurrió, bueno, con un montón de satélites, pero en particular en 1998, mandaron un satélite que supuestamente se iba a quedar orbitando alrededor de Marte, y si vos te equivocaste con el software, digo, si tu software no es confiable, los resultados son catastróficos. Digo, tu satélite se va a estrellar ya y perdiste millones de dólares. Y fue exactamente lo que pasó. Lo que pasó fue que, y escuchen esto, hablando de las millas y las pulgadas y los metros, había una función que esperaba recibir un valor expresado en metros y otra función que escupía el valor en millas. ¿Qué pasó? Conectaron esas dos funciones y bueno, no se sabe si el satélite, no se sabe si se estrelló contra Marte o si siguió y se estrelló contra el Sol o si está fuera a dónde quedó. O sea, perdieron comunicación con el satélite y ya. Así que así es como perdés millones de dólares. El software, en particular la NASA, bueno, digo, es un caso particular, no es que la NASA hace mal software, digo, nada, bueno, de nuevo, somos humanos y nos podemos equivocar. En particular, el software que se hace para este tipo de cosas suele estar súper recontra testeado. No sé qué habría pasado en este caso, pero bueno. Pero imagínense que cuando vos lanzás un cohete, tenés que estar 99.999% seguro de que tu software no tiene bugs. Y ahí alguien perdió el trabajo. Sí, no lo sé, sí, probablemente. Yo creo que varios. Bien, eso es confiabilidad. Después, testabilidad, que la verdad que es una traducción horrible. No sabía ni cómo traducir esa palabra. No, testeabilidad, pruebabilidad, no sé. Bueno, ¿qué se imaginan que es? Bueno, más o menos lo dice acá. No sé. A ver. ¿Qué pasa? Este grafiquito medio de mentira lo que muestra es que estos bugs, estos errores de programación, vos lo podés ir encontrando en todas las etapas que fuimos hablando, ¿se acuerdan? Diseño, especificación, bueno, estas son las etapas. Cuanto más tarde encontrás el bug, más caro es de arreglar. Por eso es que la etapa de testing es tan importante. Porque si vos encontrás todos tus bugs en esta etapa, van a ser mucho más baratos de arreglar. Entonces, la testeabilidad lo que indica es qué tan testeable es el software, qué tan fácil es de probar que funciona bien. Es medio difícil conceptualizar, digo, a esta altura, que recién estamos aprendiendo a programar, qué es lo que determina si un software es fácil o difícil de testear. Bueno, nada, por ahí tiene que ver un poco con lo que decía Juan, por ejemplo. El ejercicio que ustedes están haciendo es fácil de testear y de hecho nosotros les estamos pidiendo que ustedes hagan algunas pruebitas. Hay otras categorías de software que son mucho más difíciles de testear. Y eso hace que sean más caros de escribir o de mantener, justamente por eso, porque como son difíciles de testear,
nada, terminan apareciendo bugs al final. Los juegos son históricamente difíciles de testear. Hablando de videojuegos y bugs. Digo, la única forma de testear, lo que se suele hacer para testear los juegos es pagarle a un chico de 14 años que juegue el juego 8 horas por día y que encuentre los problemas. Pero no es muy confiable eso. Tampoco es muy legal, pero bueno. Bueno, ¿qué sería QA y producción? QA, la sigla QA significa Quality Assurance, que significa aseguramiento de calidad. La etapa de QA es... yo no sé si la pondría separada de la etapa de testing, pero ponele que sí. Básicamente lo que haces en la etapa de QA es darle el software terminado a una persona externa para que pruebe el programa y encuentre los bugs por vos. Esa es una de las cosas que se hace en la etapa de QA. Básicamente QA significa asegúrate de que tu software está bien. En el caso del TP, si se quiere, podría llegar a ser la etapa en la que les corregimos nosotros el trabajo práctico, y producción sería, no sé, cuando ya está aprobado el trabajo práctico. Capaz aprobaron el trabajo práctico, pero sigue con un bug, y arreglarlo va a ser más difícil que si lo hubiéramos hecho una corrección nosotros o si lo hubieran probado ustedes cuando lo desarrollaban. Sí. Producción es cuando el software ya está funcionando en el cliente. Digo, cuando ustedes compran un juego, ese juego ya está en producción. Digo, hago todos los ejemplos con juegos porque ustedes me mencionaron los juegos. Y porque a mí me gusta hacer los ejemplos con juegos. Porque los TP son juegos. Y porque los TP son juegos. Bien. Performance, ¿qué significa? Que no tarde 3 años en completar una tarea. Bien. Rendimiento, me dijeron por acá, bien. ¿Es lo único que determina la performance? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánta memoria usa? Ahí está, me gusta, la memoria también. En general, los recursos. El tiempo y la memoria son recursos que yo tengo a mi disposición para resolver el problema. Y en general los recursos siempre van a ser de dos tipos, tiempo y memoria. Perdón, tiempo y espacio. El espacio en disco y la memoria RAM son categorías de espacio. Y el tiempo es tiempo. Siempre, cuanto menos mejor. ¿Bien? Cuanto menos tiempo mejor, cuanto menos espacio mejor. Y a veces va a haber una relación de compromiso. Muchas veces va a pasar esto. Que vos por ahí decís, bueno, tengo este algoritmo, pero tarda mucho. Tarda mucho en resolver el problema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿sabés qué? Lo podés reemplazar por este otro algoritmo, pero ¿sabés qué? Esta otra versión usa menos tiempo, pero usa más espacio. ¿Qué preferís? Bueno, ahí tenés que tomar la decisión. Muchas veces va a pasar eso. Tenés que tomar la decisión entre si preferís usar mucho espacio o usar mucho tiempo. En general, les diría que casi siempre gana el tiempo. Quiero decir que el tiempo es más caro que el espacio. Hoy en día las memorias son, ya tenemos memoria de 200 gigas, 1 tera, y el espacio en disco es gratis casi. Así que en general el tiempo es más caro que el espacio, pero bueno, no ocurre siempre. Usabilidad, ¿qué significa? ¿Qué tan fácil es de usar? ¿Qué tan fácil es de usar? Correcto. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un programa que si yo tuviera que usarlo no tendría ni idea de cómo usarlo. Aparentemente es para renombrar archivos, pero no sé por qué necesitas todo esto para renombrar un archivo. En fin, este es un programa no usable. Nada, con respecto a la usabilidad, de nuevo, sobre cada una de estas cosas hay libros escritos. También hay libros escritos sobre usabilidad, de hecho es una disciplina, o sea, hay gente que se dedica directamente a algo que se llama UX, User Experience, experiencia de usuario, diseño de interfaces de usuario. Nada, es algo difícil, es algo complejo. Hacer software usable no es fácil, ¿bien? Entonces, nosotros no le vamos a pedir a ustedes que hagan
software, o sea, digo, no vamos a hacer tanto hincapié en que las cosas sean usables, pero sí, algunas cositas sí, ¿bien? Qué sé yo, esto que les decía, de nuevo, esto de que yo aprieto Enter y se cuelga, por ejemplo, es un ejemplo de algo que no es muy usable. Yo esperaría que yo apriete Enter y me diga un mensaje de error que diga amigable, que diga, che, por favor, introducir, o si pongo un número negativo, que me diga, por favor, introducir un número positivo. Eso tiene que ver con la usabilidad. De nuevo, nosotros no sabemos cómo hacer eso todavía, lo vamos a aprender dentro de poco. Mantenibilidad, ¿qué significa? ¿El costo de mantenimiento? Más o menos, no. Es... ¿Alguna otra sugerencia? Que se pueda actualizar y se mantenga en el tiempo y no tener que hacer uno nuevo. Yo creo que es otra cosa de estos puntos. Reproducción de Tan bajo. fáciles de agregar cosas. ¿Cómo? No Que escuché. tan fáciles de agregar tipo nuevas funciones y eso. Ahí va por ahí, me gusta más, me gusta más. ¿Qué tan fácil es de modificar el código? Porque acuérdense que una vez que nosotros entregamos el software, después vamos a tener que modificarlo. Porque, ya sea porque encontramos bugs y tenemos que resolverlos, o porque queremos agregarle nuevas funcionalidades. Eso ocurrirá en la etapa de mantenimiento. Y si el software está mal escrito, va a ser difícil de mantener. O sea, esto yo le entrego al cliente, bueno, esto no es software, ¿no? Pero se imaginan que en el software pasa algo similar. Esto es de verdad, un diagrama que alguien sacó de cómo funciona Mozilla, Firefox, el navegador web. Si alguien tiene que mantener esto, yo digo, no, gracias, ¿sabes qué? Me voy a vender churros. Es difícil escribir, de nuevo, todo esto es difícil, digo. Es difícil escribir software mantenible. Hay libros escritos sobre cómo escribir software mantenible. Parte de lo que nosotros queremos enseñarles en esta materia es a escribir software mantenible. Esto es algo a lo que nosotros le damos mucha bola, porque probablemente consideramos que es lo más importante de todo. Algo que por ahí van a encontrar si ustedes empiezan a leer textos por ahí o cosas en internet, se suele usar la palabra o la denominación código espagueti. Porque el código espagueti es cuando vos tenés un montón de código, líneas y líneas de código, y vos empezás a hacer el seguimiento del programa. Y cuando empezás a hacer el seguimiento del programa, decís, bueno, acá tengo una llamada de esta función, y después de acá viene una llamada para acá, y después viene una llamada para acá, y después viene para acá, y después viene para acá, y empezás a hacer el seguimiento, y cuando dibujás, haces el dibujito de todo el seguimiento del programa, te queda un plato de espagueti. Entonces, de ahí viene la palabra código espagueti. A lo que apuntamos es que el código sea fácil de leer, fácil de seguir, fácil de mantener. Lo cual, repito, es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Escalabilidad, ¿a qué le suena? ¿Qué tan fácil es reproducirlo a gran escala? ¿Qué significa gran escala? O sea, hacerlo masivo, no sé. Está bien. No hace falta que sea masivo para que sea escalable. Pues solamente tiene que ser más grande de lo que vos tenés. Claro, en realidad se puede interpretar de diferentes maneras este concepto de escalabilidad. ¿Alguna otra idea? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es escalabilidad? ¿Qué es escalar? La capacidad de que se pueda modificar para que abarque más casos. Ahí está, de me los que ya gusta. abarcamos. Sí, me gusta. Va por ahí, va por ahí. A ver, el ejemplo más típico en el cual se usa escalabilidad es con la cantidad de... Se usa mucho para cosas que están en Internet con la cantidad de usuarios que usan ese sistema que está en Internet. Por ejemplo, acá hay un gráfico de
cantidad de personas que usan las plataformas de social media, ¿cómo se llama? Ah, sería como un ranking. Eso sí. No, pero más allá del ranking, es cuántas personas utilizan el software. Eso es lo que muestra este gráfico. Por ejemplo, hay más de 2.000 millones de personas que usan mensualmente Facebook. Imagínate, 2.500 millones de personas con una computadora mandando mensajes de Internet a los servidores de Facebook. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Bien? Ahora, Eso cuando... tampoco no podía ser usabilidad. No, usabilidad es qué tan fácil es de usar. Escalabilidad tiene que ver con qué también se adapta a tu programa ante un crecimiento en la entrada. Vamos a llamarlo de esa manera. Fíjate que Facebook empezó en 2008, según este gráfico. No sé si es verdad. No sé en qué año empezó, no importa. En 2008 tenían 1 millón de personas, no sé. Y de repente fueron creciendo. Entonces, con 1 millón, para poder soportar 1 millón de personas, vos tenés que poner, no sé, tenés que poner plata para tener 2 servidores y no sé qué, y tenés tu software que funciona de cierta manera. De repente, tenés el doble de personas. Y de repente el doble, y de repente el doble, y otra vez el doble. Eso, ese sistema que vos habías armado, ¿se banca todo ese tráfico? Eso tiene que ver con la escalabilidad. Si tu software se banca un incremento en la entrada de datos. A ver, en el fondo, cualquier software vos lo podés pensar como una caja que tiene entradas y salidas. Entonces, si vos tenés un incremento en la entrada, bueno, hay que ver si tu caja se banca ese incremento o explota. ¡Pum! Bien. Ustedes no vivieron, no sé si vivieron las épocas, ¿conocen el SIU guaraní? El famoso SIU Sí, que usamos para las inscripciones. Bueno, sí. el SIU es bastante común que se cuelgue en la época de inscripciones. Porque lo que pasa es que el SIU, la cantidad de tráfico que tiene todo el año es casi nada, y de repente en la época de inscripciones tiene un pico de tráfico. Y acá explota, ¡pum! Porque no es escalable. Y por eso no lo usan. Por ¿vos decís por eso no lo usamos nosotros? Claro. Ese es Eso el sería el campus. Ese sería el campus. Ah, el campus, ok, ok. Bueno, igual El- no son lo mismo. Sí, igual el campus también Y- se cuelga. Para mí Sí, el por eso, campus más o tiene menos un lo mismo en problema eso. más de usabilidad que de escalabilidad. Claro, el pero- campus tiene los dos problemas. Es inusable para mí y además no escala. Ujú, exactamente. Ahora, sí. La escalabilidad de un programa, un software, digamos, ¿se resuelve con tan solo darle más recursos? No, de nuevo, hay libros escritos sobre cómo hacer software escalable. No hay una recetita que va a funcionar siempre. Depende del caso, depende del problema. Muchas veces la mejor forma de resolver la escalabilidad es la etapa de diseño. Por eso decimos que es muy importante la etapa de diseño. Porque muchas veces si vos lo pensás bien desde el principio, te resolviste los problemas de los próximos 20 años. Si lo pensaste mal, te va a pasar que lo que le pasa al SIU en la época de inscripciones. No le vamos a dar mucha bola a esta parte, a este concepto de escalabilidad en esta materia. Ahora bien, yo decía que la palabra escalabilidad en realidad puede tener otro significado. Por ejemplo, nosotros, a ver, supónganse que les pedimos a ustedes como TP que hagan un tatetí. ¿No? Un tatetí, un jueguito que yo hago así, 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 bueno, y así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ustedes diseñan esto, lo escriben en el código, anda todo bien? Ahora, en el TP2, en el siguiente TP, les decimos, bueno, ¿sabes qué? Ahora me gustaría que tu tatetí sea de 4x4. Son 4 en línea ahora. Claro, un 4 en línea. Si el software lo escribiste de forma escalable, fíjense que esto también es un incremento en la entrada. Ahora en lugar de tener una entrada que es una matriz de 3x3, tengo una matriz de 4x4. Es más, me gustaría que sea configurable, que yo pueda elegir de qué tamaño es el tablero y poder jugar de cualquier manera. Si vos diseñaste y escribiste bien el software, hacer este cambio debería ser muy fácil. Si vos lo escribiste mal, te va a pasar que vas a tener que reescribir todo el código.
Eso también tiene que ver con, digo, también se puede interpretar como que eso también es un problema de escalabilidad. Esto sí, por ahí le vamos a dar bola en algunos TPs, En el TP1, por ejemplo. de TP1. Bien. Portabilidad, ¿qué significa? Que se Y puede llevar, usar en cualquier dispositivo. claro, Correcto. Portabilidad tiene que ver con, o sea, qué tan fácil es de portar el software. Y portar el software significa cuando yo escribo un cacho de software, ese software suele funcionar en un tipo de dispositivo. Si después yo quiero que el mismo software, por ejemplo, no sé, escribo para Android y tengo una app que funciona en Android. Si yo quiero usar el mismo código para hacer una app para iOS que funcione igual, bueno, qué tan fácil o difícil sea hacer eso tiene que ver con si yo lo escribí de forma tal de que sea portable o no. En las viejas épocas era un problema más grave todavía, porque, qué sé yo, cada 5 años aparecía un tipo de computadora diferente y la gente tenía que salir a reescribir todo el software porque ni siquiera había lenguaje de programación lindos. Entonces vos tenías que agarrar todo tu software escrito en lenguaje ensamblador, reescribirlo todo entero para la otra computadora y después tenías que reescribirlo entero para la otra computadora y así. Bueno, ahí fueron apareciendo técnicas para escribir software portable, que vos lo escribís una vez y después portarlo es un poquito más fácil. Pero tenés que pensarlo, digo, si vos querés que tu software sea portable, tenés que pensarlo desde el principio. Porque si vos no lo pensaste desde el principio, lo vas a escribir así nomás y después cuando te des cuenta que tenías que portarlo a otro dispositivo, te vas a querer matar porque no tuviste en cuenta un montón de detalles que tenías que tener en cuenta. No le vamos a dar bola a esta parte de portabilidad, o casi nada. Opcionalmente, digamos. Por ejemplo, no sé, que su código funcione de una forma en Linux y de otra forma en Windows. Es lo que se me ocurre, por ejemplo, que ha aparecido en algún TP. Pero en general son cosas opcionales, como por ejemplo ponerle colores a la terminal es algo que pueden hacer fácilmente en Ubuntu o en Linux, pero no en Windows. Entonces, era una condición opcional en un TV. Claro. Bien. Hoy en día, el problema de la portabilidad se trasladó más a los sistemas operativos. O sea, digo, no es suficiente con que te mantengas en un mismo modelo de computadora, sino que no solamente, digo, sino que además entra en juego el sistema operativo. Si yo escribo un software, como decía Juan recién, yo escribo un software que funciona bien para Windows, ese mismo software no, automáticamente en la misma computadora no va a funcionar con Linux. Para que eso suceda, tengo que escribirlo de nuevo, de forma tal de que sea portable. Y tengo que saber cómo hacer eso. Digo, no es gratis y no es fácil. Bueno, y lo mismo con Android y iOS y todas estas cosas. Y también, últimamente, el problema de la portabilidad se trasladó a los navegadores web. Porque ustedes saben que los navegadores web ya directamente son casi como si fueran sistemas operativos que corren código adentro. Y un montón de código. De hecho, este software que yo estoy usando para hacer las presentaciones y para mostrarlas es software escrito por alguna persona que se ejecuta adentro del navegador. Ahora bien, yo lo estoy ejecutando adentro de un navegador que es un navegador Chrome. Es este que está acá, ¿no? Perdón, estoy moviendo todo. Chrome, es este que está acá. Y ese mismo software, si la persona que lo escribió no lo hizo, digo, no se preocupó, por ahí ese mismo software yo lo quiero correr en Firefox o en Safari o en Explorer y no va a funcionar. Es el mismo problema, portabilidad. Bien. Y por último, seguridad. ¿Qué piensan que significa? Si otros usuarios, independientemente, pueden, por ejemplo, modificar tu código. No, modificar el código, no sé si tiene que ver tanto con eso. El usuario, esas cosas. ¿Cómo?
Por ejemplo, robar datos del usuario. Claro, robar datos, ahí sí me gusta un poco más. Digo, modificar el código. A ver, estoy pensando lo que quiero decir. En general, lo que suele pasar con software. A ver, muchas veces lo que pasa con software que se entrega a un cliente o software que se publica es que vos lo podés publicar de forma tal de que vos entregás un programa ejecutable y el código no está visible en ningún lugar. El código fuente, el código que vos escribiste, Claro. se traduce a una versión ejecutable. Entonces, nadie va a ver el código y ese no es en general el problema. De todas formas, si pueden ver el código o no pueden ver el código, no suele ser el problema. El problema es si alguien puede encontrarle una forma de explotar ese código o de usarlo de una cierta manera para robar datos o robar dinero o ganar algo que no estaba previsto. Ese es el problema de seguridad. De nuevo, es muy difícil escribir código, bueno, acá donde aparecen los famosos hackers. Y yo recomiendo, digo, es muy difícil escribir código justamente seguro, código que no tenga vulnerabilidades. Muy difícil o casi imposible. Digo, si vos lo conectás a internet, ya está, perdiste. Digo, es casi imposible demostrar que tu software no tiene ningún bug de seguridad. Y de nuevo, hay libros escritos. En esta materia no le vamos a dar nada de bola a esto. A mí me gusta mencionar que en la mayoría de las películas y series, el tema de seguridad lo tratan como si fuera, no sé, un dibujito animado, ¿viste? Gente que usa láser y que, no sé, Y escriben la Matrix y tienen un escriben en la montón de numeritos Matrix, sí. enfrente seguro. Y las computadoras hacen ruiditos, ¿viste? Vos haces clic en lugares y hace pi, 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 así. Las computadoras no hacen ruido, no sé por qué hacen eso. Ay, apreté un botón que no debía. Y esta serie que yo pongo acá es una que recomiendo porque, más allá de si es buena la trama o no, muestran cómo se hace para hackear sistemas de una forma un poco más verídica. O sea, de hecho, a veces se ven pantallas de computadora y vos lees lo que dice la pantalla y son herramientas de verdad que existen en la vida real. Así que nada, eso me gusta mencionar. Sí, y además la trama está buena. Igual la última temporada a mí me emboló un poquito, pero igual la recomiendo. Las primeras temporadas por lo menos están buenísimas. El otro, ¿quién es? Este no conocen, es El Hacker. Es una serie argentina. Que yo la verdad no la vi, pero es un meme. A esta altura es un meme, El Hacker. Googleenlo. Creo que ni yo conozco al hacker, muchachos, así que no se preocupen. Bueno. Bueno, hablando de la palabra hacker, nada, una pequeña mención de que la palabra hacker originalmente, digo, uno piensa en un hacker como una persona malvada que quiere justamente violar sistemas de seguridad. En realidad la palabra hacker significa algo mucho más amplio, que es una persona que se da maña, ni siquiera tiene que ser informático, una persona que se da maña para, no sé, para arreglar autos, es un hacker, digo, en el concepto más amplio de la palabra. Bueno, en el mundo de las computadoras, un hacker es una persona que se da maña para programar. Ustedes que programan son hackers, qué sé yo. Pero bueno, nada, hoy en día la palabra hacker tiene una connotación más negativa. En realidad, el término correcto para una persona que tiene malas intenciones es un cracker. Una persona que justamente que intenta encontrar vulnerabilidades de software y explotarlos para su beneficio es un cracker. O sea, también hay gente que encuentra vulnerabilidades de software para arreglarlas. Exactamente, claro. Y de hecho hay empresas que pagan a gente, a hackers, para que encuentren las vulnerabilidades. O sea, digo, yo te pago, vos me encontrás una vulnerabilidad, en lugar de explotarla, informámela y yo te doy $50. Bien. Eso un montón de empresas lo hacen.
De hecho, te contratan a veces incluso. Sí, Buscan es verdad. contratar a este tipo de personas para que trabajen y desarrollen su sistema de Sí. seguridad. Exactamente. De hecho, ahí viene el término también cracks en los videojuegos. Cuando ustedes en algún momento estuvo de moda la piratería, bueno, los cracks eran la forma de, digamos, piratear. Bueno, y esa era una vulnerabilidad de software de los juegos. Ujú. Exactamente. Y relacionado con esto también están los famosos virus. Los virus básicamente explotan vulnerabilidades de software, sobre todo de los sistemas operativos y sobre todo de Windows. El más famoso probablemente es este que está acá, se llama Stuxnet. La historia es increíble. Les hago un resumen. Si quieren leer la historia completa, recomiendo que lean este artículo. Lo que pasa es que está en inglés. Tienen que leerlo en inglés. Pero les hago un resumen. Es un virus que se esparció más o menos en esta época, 2010. Infectó la gran mayoría de las computadoras Windows que había en el mundo. Digo, era muy raro no contagiarte con este virus. Pero es un virus que no hacía nada. O sea, digo, vos te contagiabas y no pasaba nada, y de repente contagiabas a otra computadora y no pasaba nada y no pasaba nada. Pero ¿qué pasaba? El virus este se quedaba dormido mirando a ver qué es lo que vos enchufabas a tu computadora. Si de repente vos enchufabas una impresora de un modelo particular, el virus infectaba la impresora, con lo cual, fíjense, la persona que escribió este virus, digo, el virus es un programa de computadora como cualquier otro, que se escribe en código, en general se escribe en C o en código ensamblador. La persona o personas que escribieron este virus tenían que saber cómo infectar Windows y también tenían que saber cómo infectar el código fuente de una impresora, que andás a ver cómo sabían eso. En fin, porque la impresora no tiene Windows adentro. Bueno, en fin, el virus infectaba la impresora y después esa impresora, por alguna razón que desconozco, podía estar conectada a ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. Una centrifugadora de uranio. ¿Qué? Sí, una centrifugadora de uranio. Ok, bueno, de repente el virus saltaba de la computadora a la impresora y de la impresora a la centrifugadora de uranio. Una vez que ingresaba en la centrifugadora de uranio, este virus también se quedaba quietito y parecía como que no pasaba nada. De hecho, nadie se enteraba de que la centrifugadora de uranio estaba infectada. ¿Quién Pero, tiene una centrifugadora de uranio en la casa ahí? bueno, ¿quién tiene centrifugadora de uranio? Irán. O sea, países que producen bombas atómicas. Este virus lo que hacía es modificaba en muy poquito, un porcentaje muy pequeño, la velocidad a la que funcionaba la centrifugadora. A veces un poquito más rápido, a veces un poquito más lento, y encima la pantalla mostraba que estaba todo bien. O sea, era tan inteligente el virus que te mostraba que estaba todo bien, pero de repente, nada, la centrifugadora, al funcionar con los parámetros diferentes, después de 6 meses, ponele, la centrifugadora se rompía. Y eso le hacía perder miles de millones de dólares a el dueño de la centrifugadora de uranio, que típicamente era el gobierno de un país, en particular Irán. ¿Quién escribió el virus? Nunca, no se sabe, pero ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Es un virus muy súper recontra sofisticado, digo. A ver, se estima que fue un equipo de por lo menos 5 personas, digo, porque si no, no se puede. No, yo no fui. Yo no sabría cómo escribir este virus. En fin. Pero bueno, a lo que voy es que para que este virus pueda hacer su trabajo, Windows tenía que tener vulnerabilidades de software, la impresora, el software de la impresora tenía que tener vulnerabilidades de software y la centrifugadora tenía que tener vulnerabilidades de software. Y bueno, ahí está la seguridad. Bueno, entonces, ¿dónde está mi mouse? Acá está mi mouse. De todas estas métricas que mencionamos, algunas serán más importantes que otras dependiendo del proyecto. Por ejemplo,
si vos estás diseñando un sistema operativo de uso masivo, la usabilidad y la seguridad son súper recontra importantes. Digo, si vos sos la persona que hace Windows, nada, tenés que hacer lo que sea usable porque si no, las personas no lo van a usar y tenés que hacerlo seguro porque si no, te van a entrar todos los virus. En el ámbito de esta materia, número 1, confiabilidad. Es lo más importante. Digo, a la hora de entregar un TP, piensen, o a la hora de escribir el código, piensen que lo más importante es que cumpla las especificaciones, que resuelva el problema de forma correcta. Número 2, sí, escucho. Una pregunta. En el caso de si tú creas un virus, ¿cómo sabes que al momento de hacerlo correr no se va a infectar tu computadora? Ay, no sé, yo no sé escribir virus. No, tengo un primo donde hizo una página donde hacían creer las páginas de supermercados, pero hasta ahí no me sé, pero nunca le pregunté cómo lo hizo. No sé. Igual hay cosas que son virus y hay cosas que son ataques, que son dos cosas distintas. Capaz Sí, no, si vos pero tirás una página, haces un claro. ataque a esa página. Claro, en el caso de que yo quisiera probar el virus, ¿Cómo haces para probarlo? Claro, sin que se infecte la máquina, porque... No, en general vas a infectar a tus máquinas y no hay problema. O sea, vos podés formatear tu computadora y el virus se pierde, en principio. Sí, incluso hoy en día es incluso más fácil porque existen las máquinas virtuales. Exacto. Ah, bueno. Entonces, nada, infectás tu máquina virtual y la borrás y haces una nueva. Ya está. Okay. Bueno, igual no sé, no queremos enseñar cómo hacer virus en esta materia, ¿ok? No, para nada. Sobre todo esto que queda grabado, queda en YouTube. Pueden investigar, igual en YouTube hay un montón de teorías interesantes de cosas así, pero no. Bueno. El virus es malo y es ilegal en principio, así que no. Sí, por favor, no hagan virus. Al día siguiente se cae Luis y Guaraní. No, ojo que han hecho sumarios a gente, sumario administrativo. ¿Saben lo que es un sumario? Es un proceso administrativo en el cual, nada, los pueden echar de la facultad. Por varios años. Claro, si intentan hackear alguno de los sistemas de la facu, les pueden hacer, tranquilamente les hacen un sumario y los echan. Nosotros decimos que si se copian les hacemos un sumario, ponele, pero si ustedes se meten en esas, ahí no hay con quien te salve. Le quitan lo divertido a la vida. Bien, bueno, entonces, volviendo, ustedes cuando escriben código, en esta materia, número 1, confiabilidad, tiene que resolver el problema. Número 2, el código tiene que ser mantenible, tiene que ser legible, tiene que ser elegante, ¿bien? Cosa que, de nuevo, todavía no explicamos muy bien qué significa esto, pero a lo largo de la materia vamos a ir machacándoles la cabeza sobre cómo hacer código mantenible. Y número 3, allá lejos, la performance. ¿Bien? O sea, ¿qué pasa? Uno cuando suele escribir código, es muy común que uno le da bola primero a la performance. Uy, no, pero esto, si lo escribo de esta otra manera, va a andar más rápido. Claro, ¿qué pasa? Si lo escribís de esa manera, va a andar más rápido, pero el código va a ser más feo, va a ser menos mantenible. No queremos eso. No queremos eso. Preferimos que sea más mantenible, aunque sea más lento. ¿Ok? Por lo menos en esta materia. Después ustedes cuando vayan a otro lugar van a... Profe, pero Sí. ¿quién había dicho que el programa se demora milisegundos en hacerlo? No entiendo por qué le dan más tiempo a la memoria. O sea, ¿cuál es el...? No entendí. ¿Qué es lo que tarda un milisegundo? No, o sea, cuando nosotros hacemos los códigos, la computadora, creo que la diferencia que usted dijo en clase es que se demora... Sí, no tarda nada. Claro. Lo que pasa es que los programas que hicimos hasta ahora eran pero tan pavos que la computadora los resuelve en milisegundos. Ahí no me interesa, digo, la performance no es un problema. Por eso es que es más importante la mantenibilidad. A lo que voy es que más adelante vamos a hacer programas más complejos que ahí sí van a tardar varios segundos y si lo haces, si no prestas atención puede tardar varios minutos o horas o días o años, no sé, en resolver el problema. Ahí la performance entra en juego y hay que darle un poco de bola. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Gracias. Bien.
Bueno, bonus tracks. Ay, pará, me olvidé los bonus. Bueno, lo voy a mencionar en un rato. Me olvidé los bonus tracks de la clase pasada. Después lo voy a mencionar. Bueno, bonus tracks de esta clase. Si ustedes empiezan a buscar cosas en internet sobre estas recomendaciones o truquitos para escribir código mantenible, esto tiene que ver con mantenibilidad. Bueno, suelen aparecer un montón de reglitas fáciles de memorizar, que en general son acrónimos o siglas. Algunas que van a encontrar por ahí son easier to change, etc. Digo, vos estás escribiendo código y tenés dos opciones. ¿Lo escribo de esta manera o lo escribo de esta otra manera? Bueno, de esas dos, elegí la que sea más fácil de cambiar en el futuro. Esa es la reglita fácil. Keep it simple. Stupid. Mantenerlo simple. Digo, de las dos opciones, elegí la que sea más simple, no te compliques al cohete. You ain't gonna need it significa no lo vas a necesitar. Esta sigla significa, suele pasar que uno dice, bueno, y ahora a este código que ya está re lindo le agrego esto, y ahora le agrego esto otro para que resuelva el problema. ¿Qué pasa si alguien me ingresa un número más grande? ¿Y qué pasa si alguien me ingresa, no sé, algo? ¿Y qué pasa si quiero imprimir con colores? Y, ¿sabes qué? Nadie va a usar eso que estás agregando. No lo agregues al pedo. Digo, tiene mucho que ver con keep it simple. Digo. Hacé lo que te pidieron y no hagas nada más que eso. Don't repeat yourself significa no te repitas. O sea, se puede usar en muchos lugares esto, pero en general suele pasar con código, porque vos escribís un cacho de código y después te puedes decir, uy, acá tengo que resolver un problema muy parecido. Entonces, ¿qué haces? Hago seleccionar, copiar, pegar, ¿no? Entonces aparece lo mismo acá. Y decís, uy, acá tengo lo mismo. Entonces venís acá, copiar, pegar. Y de repente tenés el mismo código repetido en 3 lugares diferentes. Bueno, es una mala idea. Bueno, no, perdón. Es una mala idea eso que hicimos. Es una mala idea repetir código por varias razones que nada, no hace falta que me meta ahora en detalle, pero nada, pueden tomarlo como una reglita. No repitas código, trata de hacer una función reutilizable que vos podés invocar desde los dos lugares, por ejemplo. Esta tiene code disallowability, es más difícil de traducir, pero el código es una responsabilidad o es alguien que sepa mucho inglés, ¿cómo lo traducirían esto? Code is Lo que tiene más que ver como que el código es solamente un medio, como que es más el problema lo que importa más que el código que lo resuelve. No, pero tiene más que ver con que, a ver, la idea de esta reglita es que cuanto menos código escribas, mejor. Porque el código que vos escribís es código que después vos tenés que mantener. Y cuanto más código tenés que mantener y más trabajo te lleva a mantener. Y más bugs. Y también, cuanto más código, más bugs vas a tener. Es una carga. Es una carga, me gusta esa traducción. El código es una carga. O sea, es como un hijito, es como que vos elegís tener hijitos y más hijitos, y después a esos hijitos lo tenés que mantener. Entonces, si podés resolver tu problema con menos código, mejor. Eso es lo que dice. Cuanto menos código, mejor. Es raro porque nosotros aprendemos a programar para escribir la menor cantidad de código posible. Es más, hay algunos problemas que se pueden resolver sin código. Y si lo puedes resolver sin código, mejor todavía. ¿Cómo? Bueno, no importa. Algunos problemas se pueden resolver directamente con una planilla de Google. No tenés que escribir ni una línea de código. Bueno, después está el Zen de Python también. También tiene que ver con esto de mantenibilidad. No voy a leerlas una por una porque nada, ya las vieron. Pero de nuevo, estas son reglitas que me ayudan a decidir entre dos opciones cuál elijo. Bueno, simple es mejor que complejo. Plano es mejor que anidado. Espaciado es mejor que denso. Bueno, etcétera, etcétera. Y esta es muy importante. La legibilidad es importante. Y nosotros le damos mucha bola a la legibilidad. En particular, miren este código que está acá y miren este código que está acá. ¿Cuál les gusta más?
el de la izquierda. ¿Por qué? Pero son iguales, literalmente son iguales. Porque Son iguales, puedo ver lo que dice. Bueno, son iguales, desde el punto de vista del intérprete, son iguales. Es el mismo programa que funciona exactamente igual. Pero desde el punto de vista de la persona, del humano, del ser humano que va a tener que leer ese código, no son iguales. De hecho, ¿sabes qué? Los dos son... A mí no me gusta ninguno de los dos. El de la derecha por ahí me gusta un poquito más. Pero no me gusta ninguno de los dos. Este que está acá, Ese es el mejorcito, sí. ese está bien hecho. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué este está mal? Demasiado fácil. Sí, no, empiezo por este. Este es más fácil. Este está mal porque está todo muy compacto. ¿Saben por qué? Porque espaciado es mejor que denso. ¿Bien? Este no cumple con eso. Espaciado es mejor que denso. Este cumple con lo del espaciado, pero tiene un problema de consistencia. Pará, ¿por qué acá pusiste un espacio y acá no pusiste espacio? Es un problema de consistencia. La consistencia es recontra importante para que sea legible. ¿Por qué acá pusiste 2 líneas en blanco y acá pusiste una? Ese tipo de cosas que parecen muy pavas y poco importantes son re importantes para que sea legible. ¿Por qué acá pusiste 4 espacios y acá pusiste 2? Bien, consistencia. Entonces, este que está acá es consistente. Bien, entonces, importante para que el código que ustedes escriban sea legible, sean consistentes. Elijan un estilo y sean consistentes con ese estilo. Sigan ese estilo a rajatabla. Acá hay una guía de estilo que básicamente es la que usa la gente que escribe Python en forma profesional. Se llama PEP8, no importa. Pero bueno, acá hay una guía de estilo que ustedes pueden seguir y nada, pueden seguir a rajatabla esta guía de estilo y eso les va a asegurar que el código va a ser más legible. Asterisco, adáptense a un estilo, está bueno, pero bueno, si van a trabajar en Python, adáptense al estilo de Python, no se adapten al estilo de C++, por ejemplo, o al estilo de Java. Sí, por eso Sí. recomendamos este de acá. O sea, Exactamente. este estilo de acá es el que usa toda la gente que usa Python, o casi todo. No es el único, hay otros. Hay otros guías de estilo para Python, pero bueno, elijan cualquiera que sea para Python y usen esa. La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. De nuevo, a los programadores nos gusta escribir código, porque es divertido escribir código. Entonces le agrego esto, le agrego esto, le agrego esto. No. Sacale cosas hasta que no tengas nada más que quitar y que resuelva el problema, ¿no? Ahí es cuando vamos a decir que está bien. Digo, yendo al caso de los TPs. Hagan lo que les pedimos y que no hagan nada más de lo que les pedimos, porque si no, después para nosotros es más difícil de corregir incluso. Pero eso no suma más nota. No. No, lo que suma más nota es que sea mantenible. O sea, si vos me entregas un código que es elegante, lindo de leer, pequeño, o sea, poco código, que resuelve el problema bien, tenés un 10 garantizado. Menos es más. Menos es más. Exactamente. Por ejemplo, no sé, tenés que entregar un trabajo práctico como que teníamos antes, que era un Paint, y tenías la funcionalidad para dibujar una línea, y te pedíamos eso. Es lo que yo dije también en la práctica. Y ustedes dijeron, bueno, voy a tratar de hacer una funcionalidad para poder hacer una línea recta y también una línea curva. Porque si en el TP solo me pedía una línea recta, sé que el Paint original hace una línea curva, entonces está buenísimo. Entonces, si no lo hacen bien, y no usan cosenos, no usan senos, no hacen, digamos, trigonometría, geometría y demás, les queda algo que es horrible, y por lo tanto van a tener menos nota, aunque todo lo demás esté bien, y cuando podrían haber hecho solamente lo que les pedíamos, que es lo que hay que hacer. En la vida real, de hecho, uno intenta siempre no programar de más, que sea el cliente, digamos, lo que es el que decida qué es lo que vos vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Si haces de más, como que les estás regalando plata. No, también por todo lo que dijimos. O sea, es más difícil de mantener todo ese código que vos agregaste que nadie necesitaba.
después es más difícil de mantener. Bien. Ahora bien, todas estas reglitas que yo les dije, lo que suele pasar, estas reglitas son dogmas. Un dogma es una regla que uno dice, bueno, no uses variables globales, no repitas código. Bueno, todas esas reglitas son dogmas que lo que suele pasar con la gente que aprende a programar es que uno se casa con esas reglas, con esos dogmas. Y ojo, no se casen con ningún dogma, incluso con este dogma que estoy diciendo. Estos dogmas, todas estas reglitas, no uses variables globales, si usas print, hay tabla, o sea, digo, no uses print, no repitas código, hacé la menor cantidad de código posible. Todas estas reglitas están pensadas para que ustedes, que todavía recién están aprendiendo a programar, para que puedan tomar decisiones más rápido, pero no significa que son universales. A veces está bien usar variables globales, a veces está bien repetir código, a veces está bien, a veces está bien hacer un poquito más de código porque, no sé, porque la situación particular lo requería, lo que sea. Tiene una función en dos lugares del proyecto diferentes Sí. para evitar tener que importarlas. Sí. Ninguno de estos dogmas es universal y hay que seguirlo al pie de la letra. Eso. Tengan cuidado con los dogmas. No se casen con ninguno. Y esto vale para la vida en general también. No se casen. No se casen. No, bueno, no quiero decir eso. Pero eso. Nada, tengan cuidado con los dogmas. Y por último, para aprender a programar bien, una cosa que hay que hacer es escribir código, pero otra cosa que hay que hacer también es leer código. O sea, leer código escrito por gente que sabe escribir código. Y lo bueno de Python es que es código abierto. En particular en Internet hay un montón de código Python que ustedes pueden leer y es código escrito por profesionales. Por ejemplo, voy a ir acá a una biblioteca, por ejemplo, random, que yo lo tenía ahí de ejemplo. Y acá yo hago clic en este random.py y esto que está acá es código Python escrito por la gente que hace Python. Digo, más profesional que esto no existe. Entonces, esto les puede servir a ustedes como ejemplo de cómo escribir código bien de verdad. Fíjense que hay una variable global al principio del código. A ver. ¿Es una variable o una constante? Una variable, una lista. Ah, esta. Sí. Pero probablemente se mantiene constante a lo largo de la ejecución del programa. Nada, eso. Entonces, sepan que no solamente hay que escribir código, sino que también hay que leer código. Bueno, terminé, pero no se vayan porque me quedó colgado de la clase pasada los bonus tracks, que quería mencionarlos. Ahí está si usas print hay tabla. Si usas variables globales hay tabla. Y bonus tracks de la clase pasada. La clase pasada ya habíamos visto cosas de sintaxis de Python, ¿se acuerdan? Bueno, cosas que me gusta mencionar. Hay veces que una función tiene una sola instrucción. Por ejemplo, no sé, a ver, voy a entrar al modo interactivo y digo def quad x, dos puntos, y acá pongo return x por x, ¿no? El cuerpo de la función tiene una sola instrucción. Bueno, en ese caso, yo puedo escribirlo todo en una línea. Solamente en ese caso, cuando el cuerpo tiene una sola instrucción. Eso. A veces está bueno poder... bueno, acá está lo mismo. Ahí está la sintaxis. For nombre... perdón. Lo mismo cuando define una función y lo mismo con cualquier instrucción de Python que termine con dos puntos. Si el cuerpo después tiene una sola instrucción, puede ir adelante. Por ejemplo, con el for.
Bueno, sépanlo que lo pueden usar. Ojo, esto se puede usar y a veces se puede abusar. No siempre está bueno escribirlo así. Ustedes sabrán decidir cuándo es una buena idea hacerlo y cuándo no. Acá hay otro ejemplo. For in range 10, print hola, todo en la misma línea. Después, hay una instrucción que se llama pass. ¿Qué significa pass en inglés? Que siga, que continúe. Sí, pasar. Como cuando estoy jugando a las cartas, paso. Claro. Bueno, es una instrucción que no hace nada. ¿Cómo? ¿Cómo una instrucción que no hace nada? Sí, es una instrucción que no hace nada. Def, nada, puntos, pass. Ok, y nada, no hace nada. Ok, ¿y para qué existe esa instrucción? Bueno, esa instrucción existe porque cuando yo defino una función, si yo quiero tener una función que realmente no hace nada, las reglas de sintaxis me obligan a que el cuerpo tiene que tener al menos una línea. Fíjense que yo puse la función, apreté Enter para decirle que no quería que la función no haga nada y me tiró un error de sintaxis. Bueno, si vos querés que tu función no haga nada, o sea, si querés que tu cuerpo sea vacío, al menos una línea tenés que poner, bueno, para eso existe la instrucción pass. Para decirle, bueno, el cuerpo no quiero que haga nada. Es una instrucción medio rara, pero a veces la van a ver. Digo, Pero, profe, ¿y para qué usaríamos una función que no haga nada ¿para justamente? qué querrías una función que no haga nada? Bueno, es difícil, no se me ocurre un ejemplo fácil en este momento, pero créeme que en algún momento lo vas a ver. Créeme que más adelante, incluso en el curso, va a aparecer en algún lugar este pass. Podés pensar de una serie de cosas que tenés que hacer y nada, lo dejas ahí definido, simplemente. Un placeholder. Sí, por ahí decís, bueno, defino esta función, pero todavía no sé bien qué voy a hacer. Bueno, la dejo un pass ahí y después veo qué hago. Podría ser por ahí. Ok, no sé. ok. O algo Gracias. explota y no tengo decidido cómo lo voy a manejar, entonces lo controlo y digo, bueno, si ves que esto explota, pasa a seguir haciendo las otras cosas. Algo así. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, y esto, Juani, atención Juani, y no sé si hay algún otro ayudante, es la primera vez que estoy mencionando esta cosa. Sí. Es una traducción horrible. Type hints, no sabía cómo traducirlo al español. Pistas sobre tipos. No sé, no sé qué. ¿Se les ocurre alguna mejor traducción? Bueno, ¿qué pasa? Yo defino la función quadx y desde el punto de vista de una persona de afuera, es una función que recibe un valor x, pero ¿de qué tipo es? No sé de qué tipo es. ¿De qué tipo es lo que devuelve? No tengo idea. Eso lo puedo resolver con documentación, o sea, puedo poner la documentación, recibe un valor de tipo entero y no sé qué, bla, bla, bla. O puedo escribirlo en la misma definición de la función, puedo escribir de qué tipo es el parámetro que recibe y de qué tipo es el valor que devuelve, con esa sintaxis. ¿Bien? Es una pista, es un hint. ¿Qué significa esto? No es vinculante. A ver, esto es parte de la documentación de la función. No es que a partir de ahora el intérprete va a verificar si yo le paso algo que no es un float. No, eso es una pista para la persona que lee la documentación de la función. Nada más. Pero a veces está bueno ponerlo para ser más explícito, para que se entienda más. ¿Alguien quería mencionar algo más? Sería como una recomendación, pero no daría error si pasa otro tipo de dato. Sí, correcto. Como dice Lucho, es casi un comentario. De hecho, podríamos llamarlo recomendación de tipos en vez de pistas. Sí, recomendación de tipos, podría ser. Pero sí, nada se fuerza, digamos, nada es forzoso. Vos podés tener la función definida así y pasarle igual una cadena. Y Sí. va a explotar. O no. O no, Depende de no qué es sabemos. lo que haga la función. No lo sé. Y no va a necesariamente devolver un float. Si yo lo programé mal, capaz devuelve un float y otra cosa devuelve un string. La idea es que esto es como que el principio que les explicamos es una función tendría que devolver siempre el mismo tipo de dato. Entonces, está bueno que estos type hints Sí. sean consistentes. ¿sí? No, yo por ahí los voy a empezar a usar en las próximas filminas. Bueno, termina, ahora sí. ¿Preguntas?
Dejé incluso 5 minutos para que tomen un café y después vayan a las prácticas. Para hacer esa, no sé cómo se dice, la sugerencia, ¿hay que hacer una flechita o cómo es? Me gusta sugerencia, como traducción. Sí, es una flechita, es un guión y un mayor. Es un Gracias. guión y mayor. ¿Sugerencias sobre tipos? ¿Les gusta más como traducción? No, no sé. Bueno, entonces Alan van al Meet S que puso Lucho, Grace van a Discord. Y para Fede Esteban, no sé. Creo que mandó por Discord un mensaje ya, diciendo, o sea, con el link del Meet. Ahora se los paso. ¿A Grace cómo entramos? Ahora te muestro. Bueno, yo dejo de grabar. Vale. Y yo paso a compartir, entonces así les explico cómo entrar a la gente de Grace por las dudas.